La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la Comisión Interna y Conjunta para la Igualdad de Género de la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Bioética agradecen la presencia de todos nuestros escuchas. Buenas tardes. Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nuestra universidad se suma a esta concienciación que realiza la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2000, cuando invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar acciones y a coordinar actividades que eleven la conciencia pública. La UNAM, fiel a su sentido social, se une a estas actividades con el conversatorio que hoy nos reúne. En primera instancia, doy la bienvenida al doctor Ángel Alonso Salas, secretario académico del PUB, así como al doctor Jonathan Caudillo Lozano, investigador del mismo. Leeré sus síntesis curriculares antes de empezar. Doctor Ángel Alonso Salas tiene los grados de licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, maestría y doctorado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y doctorado en Ciencias por el posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina, las dos últimas de la UNAM. Es miembro fundador del Observatorio Filosófico de México, profesor titular B de tiempo completo definitivo en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco y forma parte del Comité de Tutores de MADEMS en el área de Filosofía y Posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Es PRI de nivel B e investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diferentes artículos en revistas nacionales e internacionales sobre filosofía y literatura, estética, bioética, filosofía de la educación y enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior. Ha dirigido tesis de licenciatura y maestría y coordinó el libro La enseñanza de la filosofía con niños y adolescentes, editado por la UNAM. En 2018, obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en docencia en educación media superior, humanidades, ciencias sociales y económico-administrativas, y en 2008, la primera Asamblea Legislativa del Congreso de la Ciudad de México le otorgó la medalla al mérito docente, profesor José Santos Valdés. Bienvenido, doctora Alonso Salas. El doctor Jonathan Caudillo Lozano, investigador postdoctoral del PUB, es maestro en saberes sobre subjetividad y violencia por parte del Colegio de Saberes y doctor en filosofía en la Universidad Iberoamericana. Realiza investigación sobre temas centrados en la relación entre el cuerpo, la carne y la animalidad en la filosofía y las artes escénicas, principalmente en la danza Butô. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Keio y es miembro fundador del Murobushi Archive en Tokio, Japón. Espero haberlo dicho bien. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas de filosofía. También es autor del libro Cuerpo, Crueldad y Diferencia en la Danza Butô, una mirada filosófica, editado por Plaza y Valdés. Bienvenido, doctor Jonathan Caudillo Lozano. Los niños no pierden la capacidad de asombrarse y hacen por excelencia cuestionamientos que en muchas ocasiones ponen en aprietos a los adultos. Los niños de ahora, con su rapidez y madurez mental y emocional, parecen filosofar mucho más, ya que acceden con mayor inmediatez a mucha información que incluso no saben cómo manejar, y la violencia contra la mujer es una de esas situaciones que se cuestionan, ya sea tristemente porque la vivan o porque han sido testigos. Pitágoras decía que si se educa a los niños no será necesario reprenderlos cuando adultos. Por ello, encaminarlos hacia la filosofía es enseñarlos a pensar, a cuestionar, a sacar conclusiones y aplicar respuestas críticas a los problemas cotidianos y a vivir mediante la reflexión, una acción que durante años les ha estado vetada a los más pequeños. Cedo la palabra a los doctores Alonso Salas y Caudillo Lozano, quienes reflexionarán sobre Matthew Lipman y Anne Margaret Sharp y sobre la filosofía para niños y niñas. Bienvenidos, doctores. Buenas tardes, todas, todos, todes los que nos están sintonizando el día de hoy en la plataforma del PUB. Agradecemos su asistencia a este conversatorio sobre el 25 de noviembre, que queremos hacerlo mediante la realización de una comunidad de indagación, siguiendo la metodología de filosofía para niños de Matthew Lipman.
Primero les platicaré del contexto sobre filosofía para niños, por si alguno de los que sintonizan y están viendo esta transmisión no lo conocen, pues se percata en este caso el potencial que tiene en este caso esta metodología, y a lo largo de la sesión trabajaremos un capítulo de Anne Margaret Sharp que habla sobre la violencia hacia mujeres. Bueno, ¿en qué consiste la metodología de filosofía para niños? Matthew Lipman, al final de la década de los 60 e inicios de los 70, propone esta metodología basándose en tres principios. El primero de ellos es ofrecer a los estudiantes de nivel, que para nosotros sería el nivel medio superior, una serie de herramientas para que puedan generar debates y puedan ser futuros ciudadanos. En Estados Unidos, en esa época, la filosofía solamente se enseñaba hasta el nivel universitario. Y entonces Lippmann se pregunta si es posible enseñar filosofía a infantes, a menores de edad, a adolescentes y a jóvenes. Propone una metodología basada a partir de novelas, en las cuales lo que busca, como dije en esta primera parte, es dotar de habilidades de pensamiento crítico, dotar de herramientas conceptuales de lógica y argumentación para que los estudiantes que asistan a estas actividades puedan adquirir en este caso herramientas para mejorar su lectoescritura, para comprender en este caso los argumentos de los otros a partir de la escucha y de la reflexión comunitaria, y finalmente para generar una formación ciudadana. Como segundo aspecto, la filosofía para niños creada por Lippmann está basada con novelas. En el pragmatismo norteamericano y en las metodologías pedagógicas americanas, se dan cuenta a partir de Lawrence Kohlberg y de Jean Piaget y de John Dewey, que existen niveles cognitivos en los niños. Y entonces, dependiendo de la edad que tenga alguno de los niños que conozcamos o que fuimos nosotros, pues existe cierta madurez, existe cierta madurez cognitiva, existe cierta apropiación de los objetos que están pasando en el mundo, y mediante los estudios de las teorías morales, y en este caso de los juicios morales, se empieza a pensar cómo podemos construir una serie de novelas, anécdotas, historias que permitan encauzar a los estudiantes, específicamente a los niños, a los grandes problemas de la filosofía. Todos los aquí presentes en algún momento hemos filosofado. Desde el momento en que nos hemos preguntado qué es la vida, quién soy, qué es la muerte, para qué estamos aquí, qué es la amistad, existe Dios, por qué existe este coronavirus, son preguntas que a lo mejor no tenemos una respuesta, y siguiendo la metodología socrático-platónica del indagar, de usar el asombro y el inquirir a partir de preguntas que caracterizan en este caso a los niños, Lippmann va a ocupar toda esta situación en este caso de la infancia, del preguntarse y demás, y mediante una asesoría pedagógica va a generar novelas que les permitan a los estudiantes, dependiendo de la edad que tengan, apropiarse de problemas filosóficos a partir de la lectura de historias y de novelas que sean del interés para ellos. De esta forma se genera una lectoescritura y se generan habilidades de conocimiento que van inmiscuyendo a los lectores a la temática que se va exponiendo. Si ustedes buscan en internet novelas de Lippmann, encontrarán que las temáticas son de todo tipo, sobre la amistad, sobre el conocimiento, sobre los animales, etc. Y la tercera cosa por la cual es importante en este caso la filosofía para niños es porque se hacen comunidades de indagación. Las comunidades de indagación, lo que se busca es generar un espacio vacío. La disposición es que tendremos que sentarnos en círculo y dejar un espacio vacío en medio, donde es el espacio para todos, para cualquiera y para nadie. ¿Qué significa esto? Es un espacio recuperando en este caso la figura, en este caso de la democracia ateniense antigua, en la cual en ese espacio vacío quien tomaba la palabra era aquella persona que buscaba interactuar con los otros, argumentar con los otros, poner a prueba sus argumentos, escuchar las posturas que decían los demás para tratar de llegar a un acuerdo
para tratar de llegar a una ley, para tratar de llegar a un convencimiento. De esta forma, este espacio va a ser un espacio para cualquiera, porque cualquiera de nosotros puede tomar la palabra y puede expresar sus puntos de vista y defenderlos. Es un espacio para todos porque todos estamos incluidos ahí y porque las discusiones que se hacen incluyen a todas las personas. Y es un espacio, en este caso, para nadie, porque no es específicamente que está reservado para ti o para otra persona. Es un espacio vacío que se ocupa, que lo puede ocupar cualquiera, pero que a la vez es un espacio para todos. ¿Cuál es la posibilidad de empezar a generar estas comunidades de indagación? En primer lugar, escuchar a los otros. Escuchar atentamente lo que el otro me dice. Poner atención en lo que la persona está creyendo, lo que está afirmando. Es un espacio donde las personas dan a conocer sus posturas, sus teorías, sus creencias, lo que le dijo la abuela, lo que esta persona cree, lo que vivió en Facebook, lo que escuchó en algún podcast, y donde a partir de cualquier disparador, es decir, cualquier objeto que nos detone un pensamiento sobre la realidad, sea poesía, sea una canción, sea un flyer, sea en este caso un acuerdo, leer algo que da sentido. Y lo que se busca es hacer preguntas. Vamos a hacerle preguntas a los textos. Vamos a escuchar a los otros y hacerle preguntas a las personas que están respondiendo o que están haciendo algo. En este sentido, lo que está buscando, y con esto voy a ir finalizando mi primera participación, es generar una comunidad de diálogo, de escucha, de interacción, donde se construya una cultura de la paz, una ética del cuidado, porque tenemos que buscar el cuidado de los otros. Es un pensamiento cuidadoso, es un pensamiento creativo, lúdico, artístico, donde no solamente va a ponderar la palabra y las cuestiones racionales, también es el cuidado de los otros, el pensamiento cuidadoso de cómo se lo digo, qué escucho, porque la persona que me está hablando es alguien como yo que tiene algo que decirme. Y si generamos en este caso un espacio donde se potencializan los derechos humanos, donde nos empoderamos en nuestras garantías y en nuestros saberes, y donde generamos una cultura de la paz, hemos considerado que este conversatorio podría guiarnos bajo esta comunidad de indagación para hablar sobre la novela de Hannah, de Anne Margaret Sharp, que es una persona que estuvo todo el tiempo con Lippmann trabajando esta metodología y que después de la muerte de Lippmann, Margaret Sharp continúa en este caso con esta tradición y produce novelas que son muy interesantes y leeremos un capítulo de estos. Gracias. Ahora tomará la palabra el doctor Jonathan Caudillo, quien hablará sobre las teorías de Hannah Arendt y Judith Butler, pensadoras de la violencia. Muchas gracias, doctor Alonso. Lo escuchamos, doctor Caudillo. Muchísimas gracias. Pues también sumándome a este espacio que nos convoca el día de hoy, a este tema tan importante que nos compete a todas, a todos, a todes. El problema de la violencia es un problema que tenemos que nos convoca a pensarlo juntos. Y efectivamente, lo que a mí me gustaría un poco hacer esta participación muy brevemente sería tratar de traer a la palestra, traer a la reflexión a dos pensadoras que considero que son muy importantes justo para que podamos de alguna manera hacer escucha de esta forma de reflexionar a propósito del problema de la violencia, pero también de alguna manera tratar de engarzar con algunos de los elementos que el doctor Ángel acaba de expresar con respecto a cómo podemos de alguna manera recuperar a estas pensadoras y en cierta medida conectarlas con la propuesta de filosofía con niñas y niños, ¿no? Este elemento es importante básicamente porque, como bien lo acaba de expresar el doctor Ángel Alonso, el proyecto de filosofía para niños es un proyecto que va más allá de lo estricta y únicamente académico. Es un elemento muy importante. La formación filosófica es una formación que restituye un poco esta figura de la antigüedad de la filosofía como una manera de vivir, como una posibilidad de cuestionar la manera en la que habitamos el mundo y nos relacionamos con nosotros, ¿cierto?
Entonces, justamente pensar la violencia, que desde la filosofía podamos pensar la violencia, tiene sobre todo que ver con esta exigencia de que la filosofía no se quede solamente en la teoría, sino que nos permita precisamente pensar las formas en las que nos relacionamos, ¿no? Hannah, la novela que vamos a abordar el día de hoy, un poco más adelante, el nombre de pronto convoca un poco a asociarla con Hannah Arendt, así que consideré también pertinente traer a Hannah Arendt, que obviamente no vamos a agotar su pensamiento porque es bastante complejo, pero quisiera nada más como algunas coordenadas muy básicas. Ustedes saben, Hannah Arendt es una pensadora alemana que estuvo cerca de pensadores muy importantes como el caso, de filósofos muy importantes como es el caso de Martin Heidegger y Karl Jaspers, pero el caso de Hannah Arendt es muy particular porque también ella va desarrollando sin duda un pensamiento propio, ella incluso va a resistirse un poco a decirse a sí misma filósofa. Ustedes encontrarán muchas entrevistas en donde ella dice que no le gusta, no se siente cómoda con este epíteto de filósofa, ella dice que es teórica política, y tiene su pertinencia, porque como ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial ella vive también este momento tan complicado de exclusión, de ejercicios de violencia, y también ella ve muy críticamente el lugar de la filosofía ante contextos de violencia. De hecho, uno de sus textos, llamado La condición humana, va a criticar el hecho de que la filosofía no esté involucrada en los problemas políticos y los problemas sociales, en los problemas de la cotidianidad. Incluso ya va a ser una distinción, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ella, creo que es una distinción que pretende visibilizar críticamente la manera en la que históricamente la filosofía ha tendido a alejarse de los problemas de la reflexión política, ¿cierto? Justamente en ese sentido, ella va precisamente a elaborar una gran obra que se llama precisamente El origen del totalitarismo, justo. Y dentro de todas estas obras, vamos a ver que hay un acontecimiento en particular, que es el que ahorita me va a permitir justo traer a colación algunos de sus conceptos. ¿Cuál es este acontecimiento muy importante? Bueno, después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, estos ejercicios de violencia, este momento en donde aparece esta categoría de crímenes de lesa humanidad, hay un momento en el que empiezan los juicios de Nuremberg, precisamente, que justo están juzgando a los que participaron de estas atrocidades, y Ekman, Adolf Ekman, era un encargado que básicamente se encargaba de la logística del exterminio, ¿no? De la manera en la que se iban a transportar a los campos de exterminio a las personas, y se le hace un juicio y entonces Hannah Arendt lo cubre, ¿cierto? Hannah Arendt, cuando está viendo este acontecimiento, cuando está viendo los juicios y ve los perfiles psicológicos que se hacen sobre este personaje, sobre este Adolf Ekman, se va a dar cuenta que esto lo va a englobar con la idea de la banalidad del mal, y esto no quiere decir que los acontecimientos hayan sido banales, sino lo que quiere decir es que al ver a Ekman, ella se da cuenta que no tiene cuernos ni cola, para decirlo metafóricamente. No es un malvado, psicótico, fanático, ¿no? Él es un tipo normal y resulta lo más aterrador para Hannah Arendt, justamente, ¿no? Cuando ella está haciendo su análisis sobre los regímenes totalitarios, ella va a darse cuenta que hay un tipo de subjetividad muy encaminada, muy, digamos, hay un tipo de subjetividad que es resultado de los regímenes totalitarios, y ella va a llamar a esta subjetividad el hombre masa. ¿Qué es el hombre masa? El hombre masa es un individuo gregario, aparenta individualidad, pero no la tiene realmente. Es un individuo que no piensa, que no cuestiona su propia existencia, sino que simplemente repite de manera superflua las condiciones sociales en donde es formado. En realidad es el uno de tantos, esta categoría que justamente es una influencia de Heidegger, es el uno de tantos, uno que homogeneiza, que en realidad impide que haya alguna excepcionalidad, ¿no es verdad? Entonces Hannah Arendt se va a dar cuenta que Ekman encarna este individuo, este hombre masa, este hombre que en realidad, más que ser malo, más que tener las
intenciones propiamente dichas de producir la maldad, ¿no? En realidad se da cuenta que es un tipo bastante normal. Justamente ella en ese sentido va a reflexionar el problema de la formación del espacio político, de lo que es lo político, digamos, cuál es la importancia de la formación política, y justamente ella va a pensar que la importancia que tiene es precisamente el hecho de poder vivir juntos en libertad. El mal, más que tener una esencia para Hannah Arendt, en realidad es resultado de no ir al fondo de las cosas, de no pensar nuestra propia existencia. Y en ese sentido se conecta un poco con Judith Butler, que también es una filósofa muy importante en estos momentos, donde justamente va a decir que el sujeto es resultado de condiciones de poder que lo anteceden. Las dos filósofas van a tener un punto en común, y esto es que la subjetividad no preexiste a las relaciones sociales, sino que es resultado de ellas. De tal manera que las relaciones de dominación, si bien es cierto que podemos identificar a los agentes, a la subjetividad, de decir, él está siendo violento, o ella, o él, ¿no? En realidad es resultado también de una serie de condiciones socioculturales que los anteceden. En ambas también hay un elemento muy importante que es justamente el discurso y la palabra. ¿Por qué es tan importante? Pues porque básicamente la idea de performatividad en Judith Butler o la idea de narratividad en el caso de Hannah Arendt nos va a permitir pensar que, por un lado, los discursos van configurando a los sujetos y articulando ciertos mandatos que pareciera que son naturales, cuando en realidad no lo son. Y por otro lado, hay una posibilidad de narrarnos diferente, de narrarse diferente en el sentido de no seguir reproduciendo estas condiciones de violencia y condiciones de dominación que nos anteceden precisamente. A mí me parece que la pertinencia de traer a estas dos filósofas a colación es porque justamente uno de los proyectos de Lippmann y de Sharp es la posibilidad de que la práctica filosófica recupere esta posibilidad esta posibilidad performativa de producir maneras de vivir diferentes, que no nada más se van a circunscribir al espacio académico, sino que son formaciones ético-políticas que nos permiten relacionarnos con los otros de manera diferente. Solo como un último comentario, precisamente Matthew Lipman va a pensar, en oposición al dualismo occidental, que el pensamiento no es un acontecimiento únicamente racional e intelectual. Claro que es importante, sin duda, en el pensamiento crítico. Sin embargo, también será importante que el pensar sea un acontecimiento integral que implique también el cuidado, la sensibilidad y de los afectos de alguna forma. Entonces, vemos aquí que hay una intención justamente de articular una forma de vida diferente a partir de la filosofía, más allá del orden académico, sino como una formación de cultura de paz, como una formación democrática. Hasta aquí esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Caudillo. Bueno, ahora para continuar con nuestro programa de esta tarde, realizaremos una lectura grupal del capítulo 6 del libro Hannah de Anne Margaret Sharp, editado por el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños en San Cristóbal de las Casas, México. Empezamos capítulo 6. ¿Compartimos la lectura o así la dejamos? Apágase tu micrófono, mi querido Ángel. Permítanme, estoy compartiendo pantalla. Gracias. Y mientras esto sucede, bueno, un poco mencionar que la importancia de hacer comunidad un poco también es esta idea, como ya expresó el doctor Alonso, de que el pensamiento es dialógico. Esta cuestión de leer juntos esta novela, pues también precisamente tiene que ver con esta posibilidad de que el pensamiento no es individual, sino que es a muchas voces, digamos, ¿no? Entonces,
Les pedimos por favor que nos vayan acompañando en esta lectura de todos los asistentes para que después, si tienen alguna pregunta o alguna parte de lo que acaban ustedes de escuchar les genera alguna pregunta en particular, algunas ganas de comentar algo, que se sientan con toda la libertad. Bueno, comenzamos. Después de la cena, me fui a mi cuarto a hacer la tarea. Cuando estaba sentada frente a mi escritorio, las conversaciones en clase comenzaron de nuevo a sonar en mi mente una y otra vez. Luego pensé en lo que Estefanía había gritado cuando la maestra mencionó el abuso infantil. Maldad. Es como si lo reconociera inmediatamente. Maldad, pensé para mis adentros. Me imagino que eso significa hacer algo muy malo. Decidí buscar la palabra en mi diccionario. En mi recámara tengo un escritorio de buen tamaño y un librero de madera de cerezo. El librero está lleno de novelas, de mis libros de texto, algunas biografías, algunos libros de arte que mi abuela me regaló y libros ilustrados que yo solía leer cuando era más chica. En el tercer estante guardo mi atlas, mi libro de sinónimos y mis diccionarios. Tengo 3 diccionarios, mi diccionario de palabras, mi diccionario de filosofía y mi diccionario de teología. Los primeros 2 los recibí en la escuela como parte de las clases regulares que tomo de lenguaje, arte y educación moral. El diccionario de teología me lo trajo mi mamá cuando comenzamos a discutir los temas que surgieron en la clase de educación moral. Recuerdo cuando estábamos una noche sentadas en la cama buscando la palabra personeidad en el diccionario de filosofía. No era una definición larga. Mi mamá leyó un párrafo y yo leí el siguiente. Cuando terminamos de leer, platicamos sobre lo que pensábamos que significaba personeidad. ¿Cómo podía olvidar algo así? Palabras como consciente de uno mismo, personificado, con un cuerpo y responsable volvieron a mi mente. Recuerdo que hablamos mucho tiempo de si una persona podría ser una persona que no tuviera cuerpo o una mente, o si alguien que sufre de muerte cerebral es una persona. También hablamos de si nosotros somos la misma persona que éramos hace 7 años y si era posible llegar a ser una persona diferente. Mamá se preguntaba si alguien que había sufrido pérdida de la memoria era una persona diferente. Y yo, y yo especulaba si las personas muertas seguían siendo personas. Mi mamá parecía tan desconcertada como yo ante estas preguntas. Mientras más hablábamos de esto, más confundidas estábamos. La idea de lo que significaba ser persona parecía importante para mi madre en ese tiempo. Digo esto porque la noche siguiente, al día en que leímos, vino a mi cuarto y me sugirió, ¿por qué no leemos esa definición de personeidad en voz alta otra vez? Y vemos si le podemos encontrar más sentido que anoche. Eso fue apenas hace un año. De cualquier manera, esto es lo que mi diccionario decía sobre la maldad. La maldad reside en relaciones injustas. Es una distorsión de las relaciones. Descansa además en el poder opresivo que tiene como resultado la violencia. Hacer el mal es parte de la libertad humana donde tenemos la posibilidad de mejorar la vida o sofocarla. Al hacer el mal, el odio abunda con la pasiva aprobación a la victimización innecesaria. Página 42. Hacer el mal es el mal uso de la libertad para explotar a otros, así como a la tierra, y por lo tanto, viola las relaciones básicas que sustentan la vida. Leía las palabras una y otra vez tratando de encontrar su significado. Tuve que buscar algunas palabras en mi diccionario, como abunda, opresivo, aprobación. ¿Por qué la gente usa esas palabras complicadas cuando pueden usar palabras más simples?
Comencé a pensar en situaciones que creía eran malas. Pensaba en situaciones que implicaban robo y deshonestidad. Pensaba en la esclavitud y en el racismo. Luego me dije a mí misma, alguien que abusa de un niño está distorsionando la relación entre los niños y los adultos. Esos individuos, lo sepan o no, están explotando al niño. Los niños y los adultos no son iguales. El adulto tiene mucho más poder. Es el niño el que se convierte en la víctima y el adulto. Escuchemos ahora los comentarios de los doctores Alonso Salas y Jonathan Caudillo sobre los demás capítulos de la novela que esta tarde estamos analizando, que aborda qué es el abuso, la responsabilidad sobre nuestro cuerpo, qué significa ser persona y la diversidad cultural y respeto a la diferencia. Los escuchamos, doctores. Muchas gracias. Sí, bueno, en primer lugar, quisiéramos en este conversatorio que todas las personas que escucharon esta lectura hicieran en el chat del Facebook alguna pregunta que ustedes le harían a este texto que leímos. Algo que les haya llamado la atención, alguna frase, algo con lo que se hayan quedado, transfórmenlo en pregunta y pónganlo en el chat. Va a ser muy útil para esta comunidad de indagación. No importa que la pregunta sea sencilla, no importa que la pregunta te remita a algo que tú estás pensando, no importa que esa pregunta a lo mejor genere polémica. El chiste es que nos atrevamos a preguntar. Preguntarle al texto, ¿qué nos dice el texto? ¿Por qué quiere decir eso? Y una vez que tengamos estas preguntas, escucharemos estas preguntas, reflexionaremos con cada uno de ustedes estas preguntas y cada una de estas preguntas y cada una de las siguientes cosas que vayamos comentando, si a ti te dicen algo, escríbelo, ponlo, porque va a ser importante para que nos vayamos contestando. No importa que a lo mejor en el chat tú vayas contestando una pregunta que alguien hizo. No importa en este caso que a lo mejor tú traigas a la mente algo que te traen estas palabras. Maldad, personalidad, niña, abuso. No importa, porque lo que se trata es que hagamos una comunidad de indagación. En este sentido, mientras todas las personas que nos están siguiendo empiezan a participar y van colaborando y van tejiendo esta comunidad de indagación, donde vamos a explorar las preguntas, los comentarios y las respuestas, debemos de tener en claro dos cosas. Uno, que todas las preguntas y los comentarios que vayamos a poner son comentarios genuinos, son comentarios espontáneos, que merecen un respeto y que vamos a pensar con estas palabras, con estos conceptos, qué significan para mí, qué significan un 25 de noviembre, qué significan en este contexto de salir más o menos de una contingencia sanitaria. Y en segundo lugar, si alguna de esas preguntas o otra pregunta te hace preguntarte más cosas, no te preocupes. Aquí se trata de reformular preguntas. No hay una pregunta buena, no hay una pregunta única. Lo que se trata es hacer preguntas, establecer un diálogo y así como a veces en los chats, en YouTube o en algún otro canal vamos comentando y preguntando y vamos aprendiendo de los demás, eso mismo vamos a hacer aquí reflexionando sobre Hannah. Algunos datos importantes para ir llenando en este caso sobre la novela de Hannah. Veamos datos duros. De acuerdo a la UNESCO, una de cada 4 mujeres ha recibido violencia en algún momento de su vida. Y ese tipo de violencia puede ser violencia física, violencia sexual, violencia verbal, violencia emocional, violencia patrimonial, violencia económica o de otra índole. Y de esa una de cada 4, 1 de cada 13 varones niños ha sufrido también algún tipo de violencia. En México, el nivel de violencia es 1 de cada 3 mujeres. Es decir, una tercera parte de las mujeres de nuestro país en algún momento de su vida ha recibido algún tipo de violencia. A lo largo de algunos capítulos de Hannah encontraremos los siguientes temas. ¿Qué es la menstruación? ¿Por qué las mujeres tienen una regla? ¿Esto acaso es una cosa que debe de generarnos miedo, pudor?
es algo que mancha y que lastima a las mujeres? Otra de las preguntas y temas que van a estar apareciendo es, ¿qué es el abuso? ¿Qué es lo que queremos entender cuando alguien dice que hubo un abuso en los niños? ¿Qué tipos de abusos hay? Se puede abusar de los niños no solamente sexual, sino se puede abusar de ellos exigiéndoles tareas, exigiéndoles labores, exigiéndoles cosas que no tienen que hacer. ¿Cómo entienden los niños la idea del abuso? ¿Cómo entienden los niños estos términos de es un tema delicado? ¿Cómo entienden esta situación las niñas de que hay momentos en los cuales ante ciertas situaciones hay zozobra, hay desconfianza, hay miedo, porque alguna mirada me incomoda, porque alguna palabra me lastima, porque a lo mejor algún apretón de manos me genera una mala espina, como decimos? ¿Qué entendemos también a lo largo de estos textos de Hannah cuando vemos que nuestros papás o nuestros compañeros o nuestros amigos que son pareja ya no se tocan, ya ni siquiera tienen una muestra de cariño? ¿Qué es lo que podemos decir cuando ante una situación veo que mi mamá sufre y tiene que cumplir ciertos roles mientras el papá cumple otros roles? ¿Qué es lo que tengo que yo ser como niño o como niña cuando estoy en una situación ante la cual ponemos a reflexionarnos sobre cómo hablar de temas que cuesta trabajo decir en la escuela, que los maestros no saben decir, que no tenemos ese espacio, que buscamos a lo mejor a un adulto que se atreva a decirnos estas cosas y que estos adultos a lo mejor utilizan metáforas? Sin afán de ser spoiler, estos son algunos de los temas, de las preguntas y de las inquietudes que van apareciendo a lo largo de Hannah y que podemos concretar con el capítulo que leímos. Bueno, yo por mi parte, un poco también quisiera comentarles algunos elementos que son muy interesantes de esta novela. Digamos, siempre hay como una especie de prejuicio, ¿no es verdad?, de quiénes son los que pueden elaborar un pensamiento filosófico o identificar problemas filosóficos, ¿no? Y por supuesto que sin duda hay un prejuicio con respecto a que los adultos pueden de manera más cabal, si ustedes quieren, tal vez acercarse a la filosofía. Sin embargo, es importante que de alguna manera para Lippmann y para Sharp hay que decir que hay una actitud filosófica originaria, ¿cierto? Sin duda, a uno estudia filosofía en algún momento determinado y por ahí se profesionaliza o no, pero como bien lo decía el doctor Ángel, hay una especie de gesto filosófico originario que tiene que ver con esta actitud de asombro ante el mundo, ante la manera en la que nos relacionamos con nosotros y con nosotros mismos también. Y el preguntar, fíjense que es interesante porque la pregunta se ve en esta propuesta de filosofía para niños, el preguntar se vuelve una potencia, una condición para pensar. No es un problema y el no saber, contrario a lo que solemos pensar de la ignorancia, el no saber no significa un obstáculo para el conocimiento, ¿no? La ignorancia no es algo de lo cual uno tenga que avergonzarse, por el contrario, es por la ignorancia que uno puede pensar, es por las preguntas que uno puede articular reflexiones. Este elemento es muy importante, justo por eso para esta propuesta de filosofía para niños, en realidad es desde las preguntas, es desde la potencia del preguntar que es posible que elaboremos una reflexión filosófica. Más allá de aprendernos grandes sistemas filosóficos o grandes conceptos, es justamente regresar a ese gesto originario de preguntarnos precisamente por cómo estamos viviendo, por cómo vemos la existencia, ¿cierto? En ese sentido, justo algunos elementos importantes en Hannah es justamente la manera en la que suele narrarse a las mujeres en la Biblia. Hay un momento en el que en la novela le genera mucha curiosidad esta cuestión de desigualdad que ya está dentro de la narrativa. Vean que esto de pronto nos jala mucho a lo que decíamos hace un momento, ¿no? Hay una cuestión de cómo narramos nuestra relación con los otros y con lo otro. Hannah, justamente el nombre de Hannah, es un personaje muy importante en la Biblia en el sentido que es quien genera la posibilidad de orar como un ejercicio
no solo de hablar directamente con Dios, sino como un ejercicio de utilizar la propia voz. Este es un elemento muy importante. Como bien decía Ángel Alonso también, sí, efectivamente hay una pregunta constante con el cuerpo, ¿no? Incluso hay un momento en el que Hannah, en la novela, dice que, dice que ella ha escuchado a sus compañeras que cuando hablan de la menstruación le llaman que ya llegó la maldición, dice ella, ¿no? Dice, y es que yo todavía no sé si esto qué debería sentir respecto a esto, y es una niña, ¿no? Entonces, es muy interesante porque también nos va poniendo de manifiesto a lo largo de toda la novela cómo es que se narra la idea de lo que debe ser, el rol de lo que debe ser una mujer, pero además cómo Hannah tiene que insertarse pues en ese, cómo Hannah tiene que aparentemente socialmente insertarse en ese mandato y cómo ella lo está cuestionando constantemente, que es parte de los elementos más importantes de este momento histórico en el que estamos viviendo justamente, ¿no? Y una de las partes que quisiera también compartirles, que creo que es como uno de los elementos que nos va a permitir reflexionar, es cuando están hablando del problema del abuso y de la violencia. Hay un momento en el que la abuela y la mamá de Hannah se preguntan si estos ejercicios de abuso y de violencia no son síntoma de una sociedad violenta. Es decir, si no el problema, si bien es cierto que sí tiene actores concretos, subjetividades muy concretas, también hay que decir que no es solo la punta de un iceberg mucho más complejo, en donde hay una sociedad, hay una serie de condiciones socioculturales, psicosociales, si ustedes quieren, que son violentas y que de alguna manera van determinando la manera en la que nos estamos relacionando, ¿no? En ese sentido, pareciera que la violencia no es una cosa, digamos, no podemos simplemente desentendernos de la violencia, no podemos decir, claro, lo que pasa es que un sector sufre violencia, pero como yo no lo estoy sufriendo, entonces no es problema mío. No, en realidad la sociedad en la que vivimos nos convoca constantemente a todos y nuestra indiferencia es también política, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo que nos está invitando a pensar también Margaret Sharp a través de esta novela es que, pues que de alguna manera todos tenemos que involucrarnos en este enorme problema, porque es un enorme lío que además nos involucra a todos. Y finalmente, es difícil no spoilear la novela, por supuesto que les recomiendo que la lean, pero al final hay una revelación importante con Hannah y finalmente ella hace una reflexión sobre algo que pasó con ella y ella dice es que creo que ahora se abre la posibilidad de que yo me narre de otra manera, ¿no? Creo que hay una posibilidad de que somos muchos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y cambiamos y de pronto ya no somos, es posible que nuestra persona no sea constante, sino que la persona, la personalidad sea lo que está cambiando constantemente, un poco como en el capítulo que vimos, y de pronto tal vez es posible reconocer que ya no soy esa persona que fui antes. Y ella dice un poco, reflexiona que pues a veces uno en cierto momento permite que pasen ciertos asuntos de violencia, pero hay otros momentos en los que uno puede no permitirlo, dice ella, y que los niños puedan aprender a protegerse también a sí mismos, también en esta reflexión sobre la sociedad y esta posibilidad de narrarnos diferente. Ese es como otros elementos generales de la novela de Hannah. Agradecemos a los doctores estas importantes reflexiones. Precisamente la novela nos invita, habla de muchos temas y todos ellos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la conmemoración del día de hoy. Como dice el doctor Alonso Salas, los invitamos a que reflexionen con nosotros, a que expresen cualquiera de las ideas que les han surgido a lo largo de estas reflexiones. Y bueno, vamos a escucharlos. Lo primero que a mí me gustaría decirles, doctor, es que creo que podemos empezar por señalar cómo la filosofía es un espacio donde se le da una voz al dolor callado. Una frase que a mí me llamó mucho la atención en el texto, lo dice en 2 ocasiones y a mí me parece que es muy importante empezar con esta frase, ¿no? Con lo que a ustedes les transmite esto, sobre todo porque yo creo que cualquiera de estos temas que se han hablado, o al menos muchos de ellos, nos hacen reflexionar la importancia de compartir el dolor, que también lo menciona el libro. Entonces,
Bueno, lo dejo sobre la mesa y me gustaría que empecemos con esta reflexión y los invitamos a todos a poner sus preguntas y a incluirse en este diálogo. Bueno, muy rápido. Esta cuestión que nos dice Rocío es bien importante y bien interesante porque también es una frase que a mí en particular me gustó mucho, me interpeló mucho de la novela. Sobre todo porque me parece que toda esta reflexión que hemos intentado articular, incluso incluyendo a las autoras que hemos mencionado hace un momento, a Hannah Arendt y a Judith Butler, pero también es un problema que identifican Lippmann y Sharp, es que hay una tenue línea entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, digamos, a veces pensamos que hay una serie de cosas que son totalmente privadas, como nuestro dolor, ¿cierto? Y a veces también hay una serie de mandatos, como bien dicen las filósofas feministas, hay una serie de mandatos de género, ¿no? O sea, como hay una serie de mandatos de género en sentidos de el hombre no debe expresar sus sentimientos, la mujer sí porque es más emocional, todas estas cosas, ¿cierto? En realidad, no, en realidad hay un problema de cómo nos relacionamos y que los afectos también son profundamente políticos. Es decir, también hay que tener la filosofía o la comunidad de indagación también se vuelve un lugar donde podamos pensar los afectos y pensar la manera en la que esos afectos también están pasando están siendo un síntoma también de la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Entonces, darle espacio a un dolor callado también tiene que ver con socializar los afectos, ponerlos a discusión, no en el sentido de darles, digamos, no quiere decir que se clausure la afectividad por la racionalidad, ni viceversa, ni mucho menos, sino ver que nuestros afectos, que el dolor también es un signo que hay que leer y que hay que discutir, justo. Y que justamente se abre la posibilidad en la novela de ver cómo estos afectos también al discutirse es posible pensarlos, es posible entender cómo nos estamos relacionando y si hay alguna cosa que haya que hacer en sentido ético también, ¿no? Claro, y creo que una de las cosas que también nos lleva a reflexionar sobre el dolor es cómo identificamos el dolor y de qué manera lo compartimos. Porque si estamos pensando, por ejemplo, en los mandatos de la masculinidad hegemónica, pues lo que te tendría que decir en este mundo binario es que un varón racionaliza y, y cancela en este caso estas cuestiones porque lo mostrarían como una persona débil. Y entonces en estos mandatos hegemónicos lo que tendría que hacer es hacer todo lo posible por no mostrarse vulnerable y en este caso enfrentar esa adversidad con esta hombría, con esta, es decir, con esta gallardía, por así decirlo. Y que en este caso se ha pensado que quien puede expresar el sentimiento, quien puede expresar en este caso las emociones, quien le está permitido y no es tan mal visto, será en este caso lo femenino, cosa completamente absurda y cosa completamente contraria a la realidad. Justo estas demandas del feminismo, sin importar en qué momento de alguna de las olas del feminismo nos encontremos, o si estamos apelando al texto de Simone de Beauvoir sobre el segundo sexo, o alguno de los otros textos fundacionales del feminismo y de las masculinidades, lo que está mostrando es justo eso, de que debemos de empezar a darnos cuenta de que estos sentimientos de sororidad, donde se encuentra esta fraternidad entre mujeres y donde se pueden encontrar, identificarse y entender en este caso a la otra en tanto que otra, también es una posibilidad que a lo mejor los varones no hemos podido tener por estos mandatos de masculinidad, pero justo Hannah es una novela que, si bien fue escrita hace más de 20 años, es contemporánea al día de hoy porque está repensando de qué forma hablamos del dolor, qué tipo de dolor tenemos, cómo nos identificamos con ese dolor, si somos capaces de nombrarlo, si somos capaces de aprender a convivir con ese dolor, con ese sufrimiento y sobre todo con quién y de qué forma lo expresamos. ¿Cómo es que yo expreso los dolores que yo tengo? ¿Con un llanto? ¿Con un escrito, sacando en este caso un paper, escribiendo poesía, cantando, haciendo ejercicio? Pero es importante el del dolor. Es importante expresar esta situación de vulnerabilidad,
porque todos somos humanos y porque todos tenemos las mismas situaciones y las mismas condiciones. En este sentido, reflexionar sobre el dolor es una cosa que es nueva para los varones en estas masculinidades, es nueva para entender en este caso de que no es signo de debilidad, no es signo en este caso de una situación de estar indispuesto, sino que más bien podría ser inclusive algo positivo. Se podría hacer una transvaloración de valores reflexionando en que es el cuerpo el que nos muestra otra forma de ser, un sentir auténtico y genuino que hemos callado, diría Nietzsche, por esta pequeña razón que es en este caso la cuestión cerebral o racional, lo que debe ser los mandatos, y que no nos damos cuenta ni damos oportunidad ni cabida al llanto, a la tristeza, al sentimiento, a la empatía, a la sororidad con nuestra especie y con otros animales no humanos. Les seguimos invitando a que sigan poniendo sus preguntas. Sabemos que ya hay preguntas y ya hay respuestas, pero seguramente con todos estos comentarios pues habrá críticas, habrá objeciones, habrá comentarios, habrá muchas cosas. Hay una cositita más que me gustaría comentar de lo que decía el doctor Alonso, que también creo que pasa por lo que Hannah dice en la novela, ¿no es verdad? También toca hacerse cargo de y hacer un ejercicio de autoexaminación, ¿no? De examinar la propia vida socráticamente, también para reconocer en qué medida nosotros participamos en estas formas de violencia, ¿cierto? O sea, quiero decir, ahí hay una cosa que cuando la abuela y la mamá de Hannah están conversando sobre el problema del abuso y el problema de las violencias, de pronto la abuela dice, habría que verlo desde una mirada más amplia, habría que ver cómo es que a nivel social estamos participando en estas maneras somos una sociedad violenta, pues, y que los abusos son síntomas de una sociedad violenta. Y en ese sentido, me parece que también la resonancia socrática de la propuesta de filosofía con niños, en la medida que tiene que ver con este ejercicio de autoexaminarse, tiene que ver también con hacerse cargo críticamente de la manera en la que nosotros participamos en esas violencias también. No solo las recibimos, sino que también de alguna manera estamos involucrados en ellas, directa o indirectamente, diciendo también que la indiferencia también puede ser una forma de participación en la violencia, ¿no? Y que jamás estamos nunca exentos, ¿no? Porque también habría que decir, a mí me gusta mucho esta propuesta de Matthew Lipman y de Margaret Sharp, en la medida que jamás se llega a un saber absoluto y acabado. El pensamiento es siempre procesual. Y eso quiere decir también que jamás uno puede decir que está exento de no reproducir alguna forma de violencia o sufrirla, o prohibirse dialogar los dolores, darle voz a los dolores que están callados. No es un trabajo que se llegue a una meta de una vez y para siempre. Entonces, también un poco esta reflexión tiene que ver con esta permanente autoexaminación para también reconocer en qué medida podemos también hacernos cargo de lo que nos toca de esta forma en la que se configura violentamente también la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a atender las preguntas de nuestro público. Además de que los felicitan, nos dicen que les da mucho gusto verlos juntos, reflexionar sobre estos temas y sobre todo agradecen que se abran estos espacios. Vamos a la primera pregunta de Rosa María Ramírez, quien dice, ¿por qué es importante hablar de abuso y violencia? No sé, ¿quieren que les diga 2, 3 preguntas y se van sumando o vamos una y una? Yo preferiría que fueran 3, a lo mejor para hacer comunidad con las preguntas. Ok. Bueno, Guadalupe Centeno dice, ¿el abuso y la violencia son solamente físicos? Y una tercera pregunta de Erika Ibarra dice, ¿cómo es que influye la manera histórica de narrar a las mujeres con el ejercicio de violencia? Si quieren esas 3 y vamos con las siguientes. Bueno, pues yo quisiera primero destacar la agudeza de las preguntas. Son preguntas importantes, fuertes y muy vigentes. En este sentido, quisiera contestar la pregunta que dice Rosa María,
si logra apuntar bien, de por qué es importante hablar del abuso y la violencia. En primer lugar, porque, retomando en este caso lo que mencionó el doctor Caudillo hace rato, se ha normalizado tanto la violencia y se ha banalizado tanto el mal que a veces no nos damos cuenta de que existen violencias. En los discursos feministas a lo mejor se mencionan como micromachismos o como una serie de prácticas y estereotipos de género que per se son violentos, pero que la misma cotidianidad o la misma situación de los usos y costumbres a lo mejor nos han hecho pensar que es normal, que es natural, por poner una cuestión súper cotidiana, que cuando hay una reunión de familia, las mujeres son las que tienen que atender, en este caso, la cuestión de la cocina, que son las que recogen los platos y las que ponen, por ejemplo, los cubiertos. Sí, esa práctica que a lo mejor nosotros la crecimos y nos enseñaron así, es una forma que en el fondo está violentando, porque está, en este caso, encasillando a una forma única y exclusiva de ser de la mujer que está hacia el servicio de, que está atenta de el otro. Y ese otro es en este caso el varón, ese otro es en este caso el macho, ¿no? Entonces, bajo esta situación, a lo mejor si nos ponemos a pensar en un montón de conductas y de prácticas que hemos normalizado, como ser caballeroso, ser atento, o a lo mejor como que un hombre no puede llorar, que a lo mejor cuando yo era adolescente era impensable que a lo mejor un niño quisiera en este caso ponerse un cuerno de unicornio y salir en este caso con un minion por la calle. Mi papá me hubiera dicho de cosas por haber pensado siquiera solamente eso, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues no hay nada de malo. O sea, el que yo me ponga un cuerno con un unicornio, si estamos de acuerdo, no te hace más o menos. No te inclina hacia un lugar u otro. Simplemente es una forma en la cual el niño quiere jugar. Pero en estas cuestiones, pues a veces lo que no nos damos cuenta es que, por eso es muy interesante la pregunta, de que existen a lo mejor violencias ocultas e invisibles que nosotros no nos damos cuenta y que nosotros terminamos repitiendo sin saberlo. Ahora bien, cuando hablamos en este caso no solamente de actos violentos, como a veces puede ser la palabra, un gesto, un chiste, un stand-up, o alguna serie de prácticas que hemos normalizado como, pues es juego, pues es chiste, es broma, no te la tomes en serio, pues eso puede escalar en abuso. Busquen, por ejemplo, el famosísimo violentómetro que hicieron en el Instituto Politécnico Nacional, como una serie de situaciones que a lo mejor pueden ser inofensivas. Si no ponemos atención, se termina convirtiendo en algo mayor, en algo lamentable. En la situación del abuso, en Hannah, sin afán también de spoilear, lo que está diciendo es que no solamente hay un abuso hacia los niños, hacia los infantes, sino que también el mismo DIF define que por abuso va a decir cualquier acción que cometa un adulto que denigre, que afecte o que menosprecie la dignidad y valor, en este caso, que tenga un menor de edad. Y en este sentido, pues podemos abusar a lo mejor de que el niño haga las actividades, que el niño cumpla con roles y funciones que no le corresponden, bajo el supuesto de que nos está ayudando o bajo el supuesto de que está aprendiendo. Entonces, hay muchos tipos de abusos y visibilizarlos, comprenderlos, reflexionarlos y pensar si es correcto que se hagan este tipo de cosas, nos podrá permitir estar en un mundo con mayor equidad de género y donde se vaya erradicando esta violencia que se da hacia las mujeres marcadamente y hacia las comunidades a las minorías sexodiversas. Sí, incluso yo quisiera como conectar las dos preguntas, la de la importancia que tiene la narrativa histórica sobre muchas cosas. En el día que de hoy estamos hablando de la mujer sin duda, ¿no? De las mujeres, pero digamos, la manera en la que Occidente ha narrado la alteridad, nos ha narrado, pasa por una serie de distribución de lugares y de relaciones de poder que allí están constantemente allí pulsando, ¿cierto? Y lo quisiera justamente relacionar con la cuestión de si la violencia solamente es física, ¿no?
como bien decía el doctor Alonso, claro, definitivamente hay una serie hay muchos especialistas, muchos psicólogos que ya han hablado de que la violencia no es exclusivamente física en el sentido estricto de el golpe, aunque o sea, no es como para no tomarle en cuenta su importancia particular. Recordemos que justamente esta intervención, el doctor Alonso ofrecía algunas estadísticas alarmantes de la violencia física, ¿no? O sea, que un poco el punto sería, el punto más que, digamos, es tratar de ver justamente esa amplitud. De por sí somos un país, a ver si soy claro en esto, de por sí somos un país físicamente violento. Si además a eso agregamos las condiciones de violencia simbólica y violencia del lenguaje, entonces nos vamos a dar cuenta de que el problema es más grave de lo que parece. ¿Me explico? Porque de pronto uno podría pensar, claro, nada más es la violencia física. Bueno, pues entonces yo cuando insulto a alguien, pues puedo decir, como bien decía el doctor Alonso, bueno, pues simplemente es una broma. Justamente me gustaría traer a cuento a estas dos filósofas, a Hannah Arendt y a Judith Butler, un poco para decir que el problema justamente con el mal para Hannah Arendt es el hecho de que el mal es una especie de superficialidad, el mal es una especie de repetición irreflexiva de los lugares comunes. Justamente lo que los movimientos feministas han llamado muy bien estos mandatos, ¿cierto? Estos mandatos que culturalmente se reproducen. Judith Butler va a decir que hay una cuestión allí con respecto al reconocimiento. El lenguaje es tan importante porque el lenguaje nos da un lugar de existencia social, ¿cierto? Ser interpelado por el otro hace hace que me reconozca. Entonces, de alguna manera, el lenguaje es una especie de campo de reconocimiento. Pero el problema es que este campo de reconocimiento, que es totalmente histórico, o sea, no es ninguna esencia, es una cosa que cambia con la cultura, con la historia, con la política. Pero el problema es que este campo de reconocimiento suele tender al reparto jerarquizado de lugares. ¿Qué es lo deseable? ¿Qué no lo es? ¿Qué conducta social, qué conducta considero normal? ¿Qué otra conducta considero anormal y aberrante? Entonces, Judith Butler finalmente articula esta reflexión diciendo es que el insulto, la injuria, es una forma de violencia porque actualiza estas estructuras de exclusión en donde justamente aquel que es insultado si es integrado, es reconocido, pero al mismo tiempo es excluido. Se le incluye y excluye al mismo tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien de pronto de pronto dice, bueno, es que eres gorda, eres gordo, eres puta, ¿no? En realidad ahí lo que está, esa injuria, eso que suena tan fuerte, lo que actualiza es la manera en la que socialmente consideramos una cierta conducta o una cierta apariencia física como más deseable una que otra. Entonces, en ese momento, dice Judith Butler, aquel que es injuriado queda excluido. Y además el problema es que Judith Butler, recuerden ustedes que está haciendo una lectura muy profunda también del psicoanálisis, de tal manera que el lenguaje también configura nuestro universo psíquico. Entonces, nos lleva sin duda a la depresión, nos lleva sin duda a la tristeza, nos lleva sin duda a estas afecciones del deseo, porque nos quedamos en un lugar de exclusión, aunque jamás nos hayan tocado un cabello. Recordemos, digamos, vale mucho la pena ahora traer a cuenta que muchos de los problemas de acoso, de bullying, son cibernéticos. Nadie toca el pelo de nadie. Y sin embargo, las tasas de suicidio y de ejercicios de la violencia son pasmosas. Eso nos lleva también a reflexionar en lo sutil de las palabras, en lo sutil de los gestos, ¿no es verdad? La manera en la que estos ejercicios de pronto de violencia los tenemos de alguna forma tan normalizados, los tenemos tan interiorizados. No sé si ustedes recuerdan que cuando se empezó a poner no quiero decir de moda para no banalizarlo, sino cuando empezó a adquirir mucha vigencia la reflexión sobre el bullying, seguramente el doctor Alonso lo recordará,
cuando se puso muy de moda, cuando se puso muy de vigencia esta discusión, muchos maestros escolares decían, pero si eso pues así era en mi época me pegaban mis compañeros y eso te forjaba como hombre, ¿no? Lo decían hasta en cámara, o sea, no tenían ningún pudor, o sea, no era una cosa que se dijera aparte, sino que cuando el problema del acoso escolar se volvió un problema socialmente relevante, de pronto lo que sucedía es que los profesores acaban diciendo barbaridades como, pero pues es que ¿cuál es el problema? Pues digamos, en mi época también se daban reglazos los maestros a los alumnos, entre alumnos me hacía tal o cual cosa y eso me ayudó a forjar el carácter. Esto es un poco lo que nos tratan de decir estas dos grandes filósofas, ¿no? El problema de la violencia es que hay un punto en el que se interioriza tanto que se invisibiliza, se considera como algo perfectamente normal, se banaliza, es decir, no se cuestiona, ¿cierto? Justamente es precisamente estos espacios, la posibilidad del ejercicio de la filosofía es también una posibilidad de cuestionamiento y de hacer visible eso que se había vuelto invisible por la cotidianidad, justamente. Entonces, para decirlo en resumen y fácil, pues no solamente no solamente la violencia es puramente física, sino que además también hay que decir, las palabras también están allí montadas, ¿no? Sí, Ángel, no sé si... Sí, claro, y yo quisiera retomar muchas de las ideas que estás diciendo. Hay un filósofo que se llama Rudyard Safransky, que tiene un texto que se llama El mal o el drama de la libertad, donde ejemplifica justo esto que se está diciendo a partir de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo es en este caso que existen otro tipo de violencias que son simbólicas, del que también habla Zizek, sobre estas violencias simbólicas que se van dando, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejemplo de una violencia simbólica? Pensar dos culturas diferentes de cómo toman de punto de partida a la mujer. En la tradición judeocristiana, con este primer relato de la creación de la mujer creada de la costilla de Adán. Sí, el segundo relato es que los creó a ambos a imagen y semejanza, pero el punto es que sea el primero o segundo acto de creación, pues sucede que cuando se da la expulsión del paraíso es porque se da por la tentación que produce en este caso Eva. Y podemos ver simbólicamente, aquí retomando a Jung y a todas estas personas, que hay todo un inconsciente colectivo en esta tradición judeocristiana en la cual ser mujer, en este caso particular, es la dadora de la desgracia, pero su contraparte va a ser la Virgen, la que da, por la cual viene la gracia. Y entonces podemos pensar todos estos lugares comunes, como mencionó en este caso el doctor Caudillo, que en la maldad se da esta repetición irreflexiva en lugares comunes, como puede ser en este caso la aparición de Eva, por la cual viene en este caso la caída y viene el pecado. Pero si lo contrastamos con otra cultura diametralmente opuesta, como pueden ser los aztecas o como pueden ser en este caso los mexicas, sucede que no existe en este caso esa situación. Es más, siempre se está hablando en una situación de pareja en la cual primero es la mujer y luego es el varón. Si ustedes leen el Popol Vuh, lo que van a decir es las señoras del sustento y el señor del sustento, las abuelas y el abuelo, la madre y el padre, la hermana, sí, o sea, es en primer lugar en este caso la figura de la madre, la figura de lo materno, por toda esta relación simbólica que tiene que ver con esta madre tierra, Pachamama, todas estas cuestiones, y que puede llegar hasta inclusive en la muerte, pensando en los aztecas, en Mictlantecíhuatl y Mictlantecutli, la señora del inframundo, la señora de nuestro sustento y el señor de nuestro sustento, es decir, en las cosmovisiones previas, porque también este 25 de noviembre estamos conmemorando 500 años de resistencia indígena, donde estamos también recordando en este caso que en las culturas que existían previas a esta cuestión de la conquista, había una situación distinta de comprender a la mujer. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, simplemente son dos puntos de partida distintos a partir de los cuales la mujer empieza en situación diferente. No es lo mismo empezar siendo catalogada por la cual viene el pecado a estar haciendo en este caso la causa del sustento. Fíjense, una cosa es la causa de la caída y la otra es la causa del sustento. Y en ese sentido, en esto que mencionó el doctor Caudillo sobre cómo el aprender a narrar, cómo el narrar, el escucharnos, por eso es tan importante las comunidades de indagación. Ustedes pueden ver ejercicios feministas en los cuales hay bordados y entonces bordamos en este caso
en papelet, en trozos, en este caso de tela. En este caso se bordan historias, se bordan fragmentos de vidas que fueron arrebatadas en los casos de feminicidios. Se ponen fichas de búsqueda en la cual se está narrando, ¿sí? Yo recuerdo mucho el lamentable, en este caso, feminicidio de una chica del CSH Vallejo, Karen Alvarado Mozo, cuya madre, Sacrisanta Mozo Rondón, cuando le decía en este caso al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y le decía, yo lo único que puedo ofrecerle son mis lágrimas, esas lágrimas que exigen justicia, esas lágrimas que exigen que se dé con quien asesinó a mis hijos. ¿Sí? Con esto lo que quiero decir es de que la manera en la cual narramos la historia también va a permitir comprender de qué forma se construyó el otro, se construye la alteridad. Porque no es lo mismo, diría en otro contexto Miguel León Portilla, la historia de los vencidos a la historia de los vencedores, porque cada uno quiere contar cierta historia. En este sentido, la comprensión de lo que nos hace, en este caso, seres humanos, depende mucho de esta historia, de esta narración, de esta repetición. Y viendo en este caso que las violencias no solamente son físicas, sino que también son simbólicas, podemos darnos cuenta de la posibilidad que tenemos de deconstruir, de modificar, de actualizar estos significados que a lo mejor son denigrantes, humillantes y que nos alienan y cosifican, y que podemos darle ese giro, podemos darle ese cambio y empezar a reconstruir una historia donde la alteridad no sea el otro como otro, sino un otro como yo, donde seamos lo mismo, donde seamos comunidad. Y eso lo posibilita, en este caso, estos ejercicios que estamos compartiendo. Muchas gracias a ambos. Ahora voy a leer dos comentarios y voy a hacer una pregunta. María Elena Espinosa nos dice, muchas gracias, está muy interesante. El objetivo de la filosofía para niños me parece que debería ser un tema obligatorio en las escuelas. Hasta ahora me doy cuenta de que sutilmente abusaron de mí cuando era niña, al asignarme actividades que no me correspondían. Siempre me pareció que estaba bien, jaja. Y voy a relacionar estos comentarios con una pregunta de Charles Brown. ¿Es posible ejercer, o yo diría también, o pasar algún tipo de violencia y no darse cuenta? Si quieren contestar esa y después hacemos otros comentarios y más preguntas. Sí, bueno, contesto con el famosísimo autor Johann Galtung, que tiene un escrito que se llama Las 3 R's tras la violencia, en el cual lo que está describiendo Galtung es que imaginemos que tenemos una pirámide, hagamos en este caso un triángulo, este triángulo lo dividimos en dos, y lo que sería, nosotros decimos la punta del iceberg, eso sería en este caso la violencia visible, ¿sí? Es decir, que antes, si Jonathan y yo nos hubiéramos conocido en la secundaria, en nuestra época seguramente en algún momento de juego nos hubiéramos dado pierrotazos, pues porque era normal darle en este caso el mazapanazo, el pierrotazo al otro, y el que lo recibiera tenía que aguantarse, ¿sí? Hasta hablamos de lucha libre, y en este caso a ver quién aguanta más, aunque esté en este caso rojo, ¿no? Esa es en este caso la violencia visible, ¿sí? Alguien que recibe un pierrotazo. Estoy diciendo un ejemplo muy absurdo, pero que nos permite comprender esto. Pero Galtung va a decir que detrás de esa violencia visible, en la parte de abajo, lo que sean las raíces, existe una violencia cultural y una violencia estructural. Una violencia cultural que legitima, ritualiza, permite que se hagan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque quien se da pierrotazos son los luchadores, o quien se da pierrotazos son los varones, son los caníbales, son los salvajes, son los machos, es el que busca ser el macho alfa, es un ejemplo de hombría que culturalmente está justificado. Sea absurdo o no, sea creíble o no, sea científicamente o no, hay una cultura que legitima, promueve y en este caso está promoviendo este tipo de acciones porque culturalmente eso es algo normal, es algo entre hombres. Si pensamos, por ejemplo, en una reunión cuando se hacen los grupitos y, es cosa de mujeres, es cosa de hombres, es momento de niñas, las niñas van a tal lugar, vamos en este caso a hacer la parrilla y entonces vamos a estar ahí haciéndolo, el asado, los varones y vamos a estar echándonos las chelas, ¿sí? O sea, este tipo de cosas es una cosa cultural, ¿sí?
Porque si le cambiamos, ¿y por qué no podrían darse las mujeres pierrotazos? ¿Sí? ¿Por qué las mujeres no podrían estar en este caso haciendo el asado y en este caso bebiendo las chelas mientras los varones están picando en este caso la cebolla? ¿Por qué no hacemos esa inversión? ¿Sí? Y algo es seguramente en su inconsciente decir, no, pues es que como que me enseñaron, ¿sí? O sea, esa es la violencia cultural, que es una de las raíces del pierrotazo, ¿sí? Entonces, el que Jonathan hubiera dado un pierrotazo en la secundaria, hay una raíz cultural que está legitimando y me permite comprender, bueno, no es porque Jonathan nada más le gusta la lucha libre y porque en este caso quiso jugar conmigo, sino porque hay todo algo hay toda una cultura que lo legitima. Pero también una violencia estructural que se convierte ya en este caso en situaciones ante las cuales, por ejemplo, dos personas de distinto sexo pueden cometer un mismo delito, ¿sí? Son cachados infraganti, pero sucede que al varón le dan 5 años de prisión y a la mujer le dan 10 años de prisión por ser mujer. ¿Sí? El varón tiene derecho a salir libre bajo fianza y la mujer no. ¿Sí? Que hombres y mujeres, en este caso, por un mismo trabajo que estén haciendo, a uno, por ser varón, le pagan más que a una mujer. Que se le exige en situación de pandemia que la mujer tiene que seguir siendo productiva académicamente, pero ahora que está en el hogar, ¿quién se encarga del cuidado del hogar, del cuidado de los otros, del cuidado de los niños, de los enfermos? ¿Quiénes son cuidadores primarias? Regularmente, por género, ¿sí? Se suele pensar, pues le corresponde más a la mujer. Y eso es una cosa que sea una violencia estructural. Es decir, no es una cosa cultural, es una cosa que estructuralmente todas las sociedades, instituciones y demás han normalizado, ¿sí? Han banalizado estas situaciones y se piensa que es normal, se piensa que tiene que ser así. Entonces, en un contexto donde yo estoy diciendo, bueno, hay violencia visible, alguien le da un pierrotazo a ese alguien. En justificación, ¿sí? Pues son personas que ven lucha libre y son adolescentes que están repitiendo lo que está pasando en el parámetro del momento, es el juego del momento, es el trending topic y cómo no hacerlo. Sí, es una manifestación en la cual pues así nos llevamos, aunque a veces nos calentemos y entonces ya llegamos a golpes mayores, pero pues es normal pues porque así son, ¿sí? Y si mi mamá hubiera visto que Jonathan me daba eso, o me daba un pierrotazo, ¿sí? Pues a lo mejor mi papá o algún tío, ay, déjalo, son niños, están jugando, ¿sí? Malo que lo hiciera la mujer, malo que se lo hicieran a una niña, ¿sí? Entonces, eso ya es una violencia estructural, no es cultural. Entonces, Galton lo que va a decir es, para comprender la violencia, no solamente es lo visible, sino es en este caso la violencia invisible. Y para terminar con las situaciones de violencia, no bastan las acciones paliativas, ¿sí? Es decir, ya no se den pierrotazos, el director nos dijo, dense la mano, son amigos y nunca más porque eso es malo. Pues porque es una cosa que paliativamente va a suspender un momento de crisis, pero se va a repetir en otro momento y en otro lugar y nos vamos a dar pierrotazos afuera de la escuela, donde el director no tiene jurisdicción y donde no nos puede prohibir esto. Entonces, atender los problemas de violencia no solamente tiene que ver con una cuestión de hacer algo que emergentemente tape el pozo, como se dice, sino hacer acciones de prevención, intervención en la estructura política, social, familiar, religiosa, en estas macroestructuras, para que en este caso se vaya generando todo este cambio a los usos y costumbres y entonces no nos quedemos con la punta del iceberg, sino que nos quedemos con las raíces. Creo que de esta forma nos permite como hablar de muchas cosas. Fíjate que es bien interesante esto que dijo el doctor Ángel, porque me hizo pensar que habría que hablar también abiertamente de una cierta estructura de esta violencia invisible, de esta violencia normalizada, de estas condiciones socioculturales que nos están permeando a todos, que tiene que ver sobre todo con esta especie de, lo voy a nombrar así y ahorita lo explico, esta especie de erótica de la dominación que nos habita a todos nos habita a esta cultura mexicana al menos, y de ahí se puede extender seguramente a todo Occidente, como bien nombraba en su anterior intervención el doctor Alonso, ¿no? ¿Qué es esto? Quiere decir, el problema también, retomando a estas pensadoras, recuperando también ahí a Deleuze y Guattari, porque también ahí hay un asunto de la filosofía importante que tiene que ver con las estructuras de dominación se hacen desear.
Ese es un lío muy profundo. Lo dice incluso desde la teoría crítica. Hay una especie de sujeción que ya no es una sujeción obligada, sino es una sujeción deseada. La verdad es que esta especie, lo que acabo de decir, esta erótica de la dominación, me parece que tiene que ver con que todos queremos ser, decía Octavio Paz, ¿no? Todos queremos ser el chingón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, todos queremos ocupar ese espacio que puede ejercer violencia sin que le ejerzan violencia a él. Todos queremos ejercer ese lugar que puede explotar al otro sin ser explotado. Esa figura está profundamente, se vuelve un objeto de deseo, por eso digo que está erotizada. Esa figura se vuelve un objeto de deseo, porque además está siendo producida por todos lados. O sea, digamos, uno ve, no tiene tampoco que irse demasiado lejos. Escuchas música, escuchas películas, escuchas novelas, si tú quieres, ¿no? Cierto tipo de libros, cierto tipo de telenovelas, medios de comunicación, sobre todo lo más mainstream, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación masivos, pues, ¿no? Vemos que hay toda una producción de estereotipos, ¿cierto? Que en esta producción de estereotipos, la figura de aquel que es el dominador, que es el fuerte, que es el que puede ejercer violencia sobre los otros impunemente, es una figura que acaba por volverse una cosa muy complicada, se vuelve un objeto de deseo. Entonces, aquí el asunto, por lo que habría que regresar al ejercicio filosófico, tanto socrático como el de filosofía para niños, es que por eso es tan importante la necesidad de este constante examinar la propia existencia y pensar examinar la propia existencia como un ejercicio filosófico, ético, no nada más en una cuestión academicista. Y hay otra cosa más que me hizo ahorita al escuchar la reflexión del doctor Ángel, me remitió de inmediato a los estoicos. ¿En qué sentido? En el sentido de que los estoicos hacían una división. Decían, es que tenemos que aprender a dividir lo que depende y lo que no depende de nosotros. Y tenemos que aprender a hacernos cargo de lo que sí depende de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo complicado de esta reflexión, para todos mis queridos compañeros, amigos y amigas y amigues, es que si bien es cierto que uno puede detectar que hay condiciones socioculturales de la violencia y que esas condiciones socioculturales de la violencia y de la dominación nos producen como sujetos, no nos podemos deshacer de la responsabilidad que nos toca. ¿Quiere decir esto? Quiere decir, no puedo simplemente decir, claro, lo que pasa es que la violencia es sistémica, entonces pues yo solo soy. Ojo que eso lo dice Charles Manson en una entrevista. En una entrevista a Charles Manson le preguntan, ustedes conocerán a este célebre personaje infame de asesino en serie de Estados Unidos. A Charles Manson le hacen esa pregunta y él lo resuelve diciendo, pero es que yo soy el resultado de la sociedad, yo soy el resultado de las condiciones de esta cultura y uno de pronto lo escucha y uno dice, bueno, eso que dice tiene sentido y aún así no es suficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque hay una frontera en donde sí depende de nosotros, ¿no es verdad? Hay una frontera, hay un territorio donde sí tenemos que responsabilizarnos, ¿no? Lo que pasa es que este poder discernir casi que en cada instante, casi que en cada momento, en cada acontecimiento importante, poder distinguir esta frontera es complicado, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque efectivamente están estas condiciones culturales, pero también hay un punto en el que me producen y yo tengo que responder por ellas. O sea, cuando decimos, si ustedes se dan cuenta, no decimos responsabilidad, no decimos culpa, sino responsabilidad, porque no es la misma cosa. La culpa sería una cosa que uno carga como si fuera responsable de todo, ¿no? No, aquí la cuestión es responsabilidad, o sea, aprender a responder por la parte que me toca, ¿cierto? Por eso aquí el ejercicio también filosófico estoico sería justo responder por la parte que a mí me toca, responder, hacerme cargo de lo que sí depende de nosotros. ¿Cómo? Bueno, muy bien lo decía hace un momento el doctor Ángel, lo quisiera recuperar con la idea del mito. Lo dijo de manera implícita, pero quisiera explicitarlo. Recordemos que el mito también se traduce como relato. Por eso lo recupera el doctor Ángel, con esta cuestión de la narrativa. La posibilidad estoica
justamente de hacernos cargo de la parte que nos toca, de lo que depende de nosotros, tiene que ver con hacernos cargo de nuestra parte del relato, con lo que nos toca, de la manera en que nos narramos a nosotros mismos y narramos la relación con los otros. Justamente, claro, la noción de mito quiero decir que es mucho más compleja, sin duda, pero estoy agarrando nada más de esta parte, justo como para comprender que hay un elemento ético muy importante en la posibilidad de narrarnos de otro modo, que aquí me renueva otra vez, me arroja otra vez a Judith Butler, la performatividad. Nos comportamos como nos comportamos, sobre todo por hábitos, porque estamos acostumbrados a comportarnos de una manera, pues simplemente porque así estamos, porque estamos habituados a ella. La posibilidad de sensibilizarnos a otras narrativas también es la posibilidad ética de relatar mi manera de estar en el mundo de otra forma. Y en la medida de que el ejercicio filosófico me permita abrirme a otras narrativas y elaborar otras también por mi parte, me permite hacerme responsable, identificar los ejercicios de violencia sin normalizarlos, y pues en la medida de lo posible producir una cultura diferente. Recordemos, cultura viene de la palabra cultivar. Entonces, la cultura no está dada, es una cosa que estamos haciendo. Por eso es tan importante que nosotros un poco nos hagamos cargo. No podemos hacernos cargo de todo, sin duda, es lo que también te dicen los estoicos, no puedes hacerlo todo, pero sí hay una parte que puedes hacer. Y si cada quien nos vamos ocupando de eso, bueno, pues por ahí vamos articulando otra manera de relacionarnos entre nosotros. Ok, muchas gracias. Bueno, pues voy a leer otros comentarios y preguntas. Les mandan saludos desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el doctor Alonso González. Brenny Bren nos dice, qué ironía, de este tema en contra de la violencia se genera violento desde el espectador hacia las personas que quieren manifestarse. Y voy a poner 3 preguntas para ustedes. La primera de José Luis Contreras, ¿los ejercicios de violencia son solamente individuales o tienen una base sociocultural? Otra pregunta que hacen es, ¿dónde se puede buscar gratuitamente ayuda para este tipo de abuso? Otra pregunta es, ¿consideran que las generaciones de hoy en día son de cristal? Porque no aguantan comentarios ni bromas como las generaciones de antes. Dejaría eso sobre la mesa y los escucharíamos. Gracias. Bueno, yo quisiera iniciar con dónde se puede encontrar ayuda. Yo pediría que nuestro community manager David ponga mi correo electrónico, secretarios.académico.pub@unam.mx, y en este caso podamos compartir toda esta información. Yo lo que puedo decir al menos son tres tipos de posibilidades. La primera, si la persona que está haciendo esta pregunta o alguna otra persona que conocen necesita algún tipo de ayuda y es miembro de la comunidad, miembro de la UNAM, estudiante trabajador académico, puede acudir a psicopedagogía, puede acudir a 01800 Abogral, ¿sí? 01800 Abogral, o en este caso entrar a Coordinación de Igualdad de Género, o buscar en las facultades de psicología o de psicopedagogía o servicios escolares, en este caso el apoyo. Y en este caso como estudiante, trabajador o en este caso académico, se le podrá brindar todas esas redes de apoyo. En el caso de que sea una persona, en este caso de la UNAM, si es una persona que no pertenece a la UNAM, pero que también necesita este tipo de ayuda, Locatel, habrá que ver qué tipo de violencia hay, porque de esta forma en este caso se puede canalizar, por eso pido que manden esa información y nosotros como programa universitario de bioética los canalizaremos de la mejor manera posible, pero la línea de emergencia es en este caso Locatel. Curiosamente, con la situación de la contingencia sanitaria por esta situación del COVID-19, se ha elevado hasta un 333% las llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar. Entonces, hay gente capacitada en Locatel para que dependiendo de cualquier tipo de violencia que una persona esté sufriendo, sea canalizada y son 24 horas los 366 o 65 días que tenga el año. En este caso,
los remitirán. Es cosa de esperar un poquito en lo que llaman y los mandarán en este caso con quien vean necesario y se podrá hacer esta situación. En tercer lugar, si es un tipo de violencia hacia menores de edad, habrá que dirigirse en este caso al DIF o a la entidad política que tenga que ver con el tema, o la entidad. En este caso, si es en este caso una situación de violencia de género, hay ciertas alertas y protocolos en este caso para terminar y erradicar esta violencia de género, violencia de pareja, violencia familiar y de este tipo. Si es en este caso violencia hacia adultos mayores por abandono, maltrato y demás, también existe en el DIF estas posibilidades. Entonces podría ir al DIF, podría ir en este caso a Locatel, podría ir en este caso a la UNAM, podría ir a cualquier instituto educativo de universidades, en las clínicas de pedagogía, ahí dan, perdón, en las clínicas de psicología, perdón, en las clínicas de psicología y facultades de psicología, hay atención y servicio social en cualquier universidad. Es solamente dirigirse o en su defecto manden un correo y nosotros como programa buscaremos con la estricta confidencialidad apoyar en esta situación. No estás solo, no estás sola, no estás sole, simplemente aguanta, espera, busquemos ayuda y no cometamos decisiones precipitadas. Es lo que yo quise decir en este momento. Y bueno, si quieres, mi querido Ángel, me regreso a las preguntas que hacía, nos hacía muy rápidamente Rocío. Muy rápido, bueno, lo de la violencia sociocultural, bueno, creo que ya lo explicaste bastante bien con la relación con Gille, con la relación del inconsciente colectivo, digamos, responder que la violencia, si bien es cierto que la ejercen individuos, los individuos nunca están flotando en el vacío, los individuos siempre están relacionados con una comunidad, con una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, un poco verlo por esos dos lados, ¿no? Por un lado está la violencia que se ejerce por individuos, pero también está violencia sistémica y simbólica, un poco lo que mencionaba, y estructural, como un poco lo mencionaba el doctor Ángel, que tiene que ver con las condiciones que nos rodean a todos, ¿no? Lo de la generación de cristal, fíjense que es una cosa, es una cuestión compleja, no es tan sencillo como pareciera, porque por momentos pareciera que en realidad suena, y creo que todos estarán de acuerdo conmigo, en que suena como una frase despectiva, ¿no? O sea, suena despectivo. O sea, cuando decimos, es que es una sociedad de cristal, es que son la generación de cristal porque no aguantan nada. Bueno, claramente se está descalificando. Y fíjense que no es nuevo, fíjense que no es nuevo. Desde el 68, o sea, desde los movimientos estudiantiles, siempre hay una cierta generación que ya aprendió a vivir de cierta manera, sin decir buena o mala, simplemente ya aprendió a vivir, ya interiorizó una cierta estructura social. Y cuando a algún grupo se le opone, y suelen ser los más jóvenes los que se oponen a las estructuras, suele haber una frase despectiva, ¿no? Los rebeldes sin causa, se acordarán ustedes, ¿no? Los millennials en algún momento determinado, la generación X me tocó a mí, ¿no? Y en este caso, pues la generación de cristal. Siempre hay como, a mí me llama la atención, al menos en la segunda mitad del siglo XX hay este patrón de despectivo hacia estas nuevas generaciones que se oponen a una cierta costumbre, a un cierto hábitus cultural. Ahora bien, lo que sí es verdad es que no podemos combatir una estructura de dominación con otra estructura de dominación. Esto es importante. Quiero decir con esto, no se combate la intolerancia con la intolerancia. ¿Qué quiero decir? Repito, ¿no? Muchas veces estamos tan acostumbrados a hablar de una manera que a mí me ha tocado ver, seguramente ustedes también en las redes sociales, que a veces a veces hay errores, de pronto la gente habla como está acostumbrado a hablar y se le viene la horda encima, ¿no? Como es que estás haciendo presuposiciones, es que eres un macho y estás ejerciendo violencia, es que las palabras y puede que tengan razón. Lo que pasa es que de pronto también esto va muy de la mano con esta famosa cultura, con esta famosa cultura de la cancelación, ¿cierto, mi querido doctor? O sea,
esta idea de que la única manera de responder a una violencia pues es con más violencia y es con más intolerancia. El problema, mis queridos, es que nos deja un poco en esta paradoja de Karl Popper, ¿no? No se puede ser tolerante, efectivamente no se puede ser, se tiene que ser intolerante con la intolerancia en la medida que la intolerancia exista. Pero antes de llegar a eso, pues hay que ver de qué manera podemos abrir más canales de comunicación con los otros sin necesariamente ejercer una forma de clausura de aquel, ¿no? O sea, quiero decir, el diálogo, estamos en una época en la que el diálogo cada vez es más importante. Tenemos que escucharnos, ¿no? Y escuchar a los otros. Entonces, efectivamente, el problema también me parece por ahí es que a veces queremos combatir la intolerancia con más intolerancia y justamente ahí es una cadena que hay que partir. No creo que haya una generación de cristal, por el contrario, creo que siempre hay un patrón de que cuando una nueva generación identifica los vicios de las anteriores se defienden descalificándolas. Casi que antropológicamente uno podría identificarlo, pero también es verdad que no podemos combatir una forma de intolerancia con con otras maneras de ser intolerante también, ¿cierto? Creo que es la época donde hay más que abrirnos a la escucha y hay que permitirnos también escuchar y también nos tenemos que permitir justo en esa transvaloración de valores, también hay que permitirnos el modificar nuestra conducta, ¿cierto? Eso es lo que yo contestaría. Ok, muchas gracias. Vamos con otras preguntas. Dice Ana García, ejemplo, obligarme a convivir por respeto con alguien que ejerció violencia contra mí solo porque es mi familiar o compañero de trabajo, ¿también es un acto de violencia? Una reflexión de Brenny Bren. La violencia está normalizada para el control del cuerpo femenino y en México, gracias a la visibilidad de grupos feministas, se hace conciencia de ciertos tipos de violencia, al menos en ciertos sectores. Facebook sirve para conocerlos. Siguiente reflexión de Héctor Brito dice, perdón, ¿cómo cambiar la mentalidad de las personas adultas mayores con respecto a estos temas? No aceptan que los tiempos han cambiado. Dejo esas 3 preguntas y continuamos con otras más. Gracias. Bueno, si quieren yo contesto 2 para hacerlo más ágil y también antes de contestar esto, queremos invitar para que nos vayan diciendo qué palabras les han resonado y podríamos hacer un cierre con las palabras, frases más significativas que ha tenido este conversatorio para ti. Sobre la situación de si obligarte a convivir con tu violentador es violencia, sí. No importa que en este caso sea tu pareja, tu cónyuge, tu padre, tu abuelo, es violencia y no termina revictimizado. Sobre la cuestión de la importancia, vigencia y sentido que tienen los movimientos feministas, evidentemente, no tendríamos en la UNAM los protocolos de violencia y atención de género, las materias de igualdad de género, la coordinación de igualdad de género, si no hubiera sido por las legítimas demandas y reivindicaciones de los movimientos feministas. Mucho de lo que se está haciendo sobre la despenalización del aborto es gracias a la Marea Verde y muchas de estas formas de pensar, es justo este conversatorio que estemos pensando en un día cómo podemos erradicar la violencia y nunca más una mujer violentada bajo ninguna circunstancia, es gracias a estos movimientos. Y finalmente, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad? Hay 2 opciones. Tomás Kuhn diría que es una cuestión generacional y que los nuevos paradigmas van empujando a los otros y que por tiempo la generación vieja va a desaparecer y entonces vendrá en este caso la nueva, ¿no? Si no queremos la propuesta de Kuhn, porque no queremos esperar a que pasen tantos años para que esto pase así, sería mediante la educación, sería mediante esta cuestión cultural de cambio de paradigma en la cual podemos empezar a generar, a pensar, a repensar, a recrear estos escenarios para hacer como un cortecaje, decir hasta aquí, qué llevamos bien, qué tendríamos que mejorar, cómo podremos hacer para que estemos en una situación en donde tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, y creo que eso sí lo estamos haciendo. A lo mejor no veremos todo el cambio, pero si pensamos cómo era nuestra vida hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años,
ante estas cuestiones, nos daremos cuenta que bien o mal hay indicios de cambio y esperemos que sea para mejor. Sé que hay muchas preguntas, entonces no sé si Rocío, si quisieras hacer las otras y el siguiente ronda que las conteste el doctor Caudillo. Claro que sí, gracias. Pues hay otro comentario de Mario Mendoza que dice, ¿cómo reeducar a los dirigentes de la iglesia si se nos ha enseñado que la mujer nos acompaña a los actos en la iglesia y la sinagoga y ella debe ir con un velo en la cabeza y con la mirada hacia abajo? La iglesia dice, mujer, tú obedecerás y serás la mano derecha del hombre. No comparto esto, pero así se nos ha educado. Ese es un comentario. Libertad Leal Lozano felicita a los ponentes y al comité organizador. Bueno, recordarles a nuestros escuchas que ya tenemos en los comentarios el correo electrónico del secretario académico del PUC para cualquier duda y el link para si pertenecen a algún instituto de la UNAM. La siguiente pregunta sería de José Luis Contreras. La propuesta de Anne Margaret Sharp, ¿qué aporta al 25N? Que es lo que hoy estamos conmemorando. Y hay otra pregunta de Juan Carlos Muciño que dice, ¿qué temas delicados trabaja la filosofía en los niños? Esas serían por ahora las preguntas. Claro, pues es que, digamos, me parece que esta pregunta sobre lo que aporta la propuesta de Anne Margaret Sharp, creo que básicamente toda la primera parte ya lo comentamos. Añadir únicamente que, digamos, en general la propuesta de la filosofía para niños, pero en particular Margaret Sharp en su novela, sobre todo nos permite indagar no solamente en la visibilización de los ejercicios de violencia y el abuso, sino también pone las condiciones mismas de cómo pensar la posibilidad de eso, de relatarse diferente, ¿cierto? Entonces, hay por ahí una cuestión importante que ella parte también en la novela de Hannah de la premisa de que es importante que se hable, o sea, la importancia de abrir el diálogo al respecto. O sea, un poco el punto con esto es que la normalización justo sí detona en culpa y el problema es que por lo regular estas violencias normalizadas que detonan que devienen en culpa de la víctima, no del victimario, o sea, del agredido, no del agresor por lo regular, ¿no? Entonces, muchas veces, ahorita que hicieron este comentario de, bueno, y es que me obliguen a convivir con mi agresor es violencia, híjole, sí, y más aún cuando de pronto tenemos todos estos lugares distribuidos y jerarquizantes al interior incluso de las familias, en donde a veces el agresor es alguien que es parte de la familia, pues, ¿no? Entonces, ahí hay un punto en el que incluso se empieza a pensar que haber sido agredido es culpa del agredido, pues, ¿cierto? Es culpa de la víctima o del sobreviviente, que hay una cuestión también muy interesante que estos últimos años se ha estado dialogando sobre la posibilidad de ya no nombrar como víctimas, sino como sobrevivientes a las personas que han pasado por abuso, sobre todo justo, pues un poco esta posibilidad de empoderar. Recordemos que esta cuestión de la posibilidad de relatar es una posibilidad precisamente de empoderarse. Empoderarse es poder justamente habitarse a sí mismo y y la relación con nosotros de otro modo, ¿no? Y una cosita que me gustaría regresar un poco de lo que comentó el doctor Ángel hace un momento sobre, no se trata de resolver la cuestión de forma paliativa. Esto es muy poderoso lo que está diciendo el doctor Ángel, sobre todo porque no se trata simplemente claro, hay que resolver las violencias de los individuos de manera inmediata, pero no se resuelve simplemente haciendo como que nada pasa o haciendo que simplemente se junten y como si no hubiera habido responsabilidad de nadie. Digamos, hay un problema que creo que justamente nos regresa a Hannah Arendt. Hannah Arendt, cuando habla de la violencia, dice, el problema es que la violencia se instaura con tanto poder en la cultura porque no ha habido nada que la sustituya. O sea, como lo mencionamos hace un momento, hablábamos de una erótica de la dominación. Las figuras de la dominación, las figuras del poder se vuelven algo deseable. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, producir otros objetos de deseo,
complicadísimo, lo sé, ¿cierto? Pero es un poco por donde también va la reflexión tanto de Deleuze, de Guattari, incluso por ahí hay un texto de Ortega y Gasset que habla de cómo la técnica está asociada con el deseo, ¿no? O sea, digamos, el problema también de fondo culturalmente está en que las tecnologías culturales, las tecnologías de dominación, más bien, no culturales, sino las tecnologías de dominación que reproducen ciertos lugares jerarquizantes de las subjetividades, justo establecen un horizonte de deseo, una serie de modelos y de estereotipos que se vuelven deseables. Entonces, precisamente la labor cultural sería cultivar otros territorios posibles de deseo, es decir, de alguna manera producir otros objetos, otras posibilidades, una erótica totalmente diferente, una erótica de lo político totalmente diferente, en donde el deseo se pueda, diría Deleuze, desterritorializar y reterritorializar a otra dirección, ¿cierto? ¿Cómo? Pareciera que es muy, muy complicado. No, en realidad ya hay, justamente ustedes lo han comentado precisamente en sus participaciones. Están los colectivos feministas, que no es uno, son muchísimos. Están los colectivos de artivismo, está el arte, están los grupos artísticos, están los grupos artísticos independientes, pintura, digamos, en realidad hay muchísimos grupos que están peleando por cultivar otras relaciones. En realidad están allí. Lo que pasa es que a veces no ponderamos la importancia que tienen, ¿no es verdad? Entonces, tal vez un poco el asunto también es dirigir la mirada. Quiere decir no solamente paliar el problema, no solamente evadirlo, sino justamente reformular nuestra manera de desear, y precisamente construir una cultura diferente implica justamente producir otras relaciones. Justo en todos estos colectivos que se han estado armando, feministas, culturales, que allí están latentes y que, bueno, hay que regresar la mirada a ellos, porque me parece que allí hay una posibilidad, allí hay algo importante que hay que no perder de vista, no solamente desde el terreno estrictamente artístico, sino político también, ¿no? Doctor Alonso, no sé si te gustaría decir algo más. Sí, pues bueno, ¿qué nos aporta la novela de Hannah al 25N? Margaret Sharp, durante toda su vida y su obra, buscó que la educación tuviera un pensamiento cuidadoso, un pensamiento y cuidado del otro. Si bien esta es una idea que podemos encontrar en Foucault, del cuidado de sí, el cuidado de los otros, Margaret Sharp lo que está diciendo es que el tener cuidado del otro significa no solamente en escuchar lo que el otro dice, sino tratar de dulcificar y decir de forma no agresiva, no violenta, los desacuerdos. Tratar en este caso de buscar la conciliación, tratar en este caso de preocuparme no solamente por mi integridad emocional, física, somática y demás, sino también por la de los otros, por cualquiera que sea ese otro. Y en este caso pensando en que es una época en la cual se está pensando que la filosofía, los 60s, 70s, llegue en este caso a los niños, llegue a las personas a las cuales se pensaba que eran incapaces de hacer filosofía, y hacerte un proyecto de filosofía donde busca la cultura de la paz, la ética de la no violencia, genera un aparato crítico y genera en este caso estas situaciones siempre con un lado creativo, lúdico, estético, artístico, pero siempre procurando el bien del otro, cuidando al otro en todos los sentidos, creo que es una cosa que hoy más que nunca hace falta. ¿Por qué hablar con Hannah del 25 de noviembre? Porque es una forma también de nosotros de pensar que la violencia, a lo mejor visible o invisible, las están teniendo consciente o inconscientemente la niñez, las infancias, las migrantes, las monjas, las adultas mayores, las abuelitas, y que a lo mejor nosotros no pasamos desapercibido porque suponemos que ellos tienen que aguantarse o que tienen que buscarlo. Finalmente, ¿cómo cambiar esos estereotipos ante las cuestiones religiosas y demás? Es una cuestión que tiene que ir cambiando, ¿sí? Si ustedes les preguntan a sus abuelos, abuelas, a lo mejor la mujer no participaba tanto en los eventos religiosos, ahora da la comunión y hay religiones donde da misa y todo. Entonces, es una cuestión
que históricamente está cambiando, está evolucionando y confiamos en que estas prácticas como las que mencionó Mario Mendoza, pues con el paso del tiempo vayan cambiando. Gracias. Gracias. Bueno, vamos por una última pregunta para no dejar ninguna pendiente. Mario Mendoza nos dice, ¿qué piensan de la violencia obstétrica como forma de violencia hacia la mujer? Muchas de las que la ejercen son mujeres que cuidan de otras mujeres, tales como ginecólogas, enfermeras, trabajadoras sociales. ¿Cómo redimir, disculparnos por no ser empáticos con el dolor de una mujer? ¿Cuáles son las propuestas, cuáles son sus propuestas para una justicia retributiva para estas mujeres? Esa sería la última pregunta. Bueno, yo creo que una de las principales aportaciones que se puede hacer es de que ya se está tipificando esta cuestión de violencia obstétrica, no solamente la cuestión de encarnizamiento terapéutico, sino que ya se está visibilizando este tipo de cosas. En la Comisión Nacional de Bioética y en los comités y consejos estatales de bioética de todas las entidades, es uno de los temas que se están tomando, se está sensibilizando, se están buscando estas cosas. Tenemos CONAMED, tenemos en este caso estas intervenciones en los comités hospitaleros de bioética y los comités de ética de investigación, donde justo se están llevando a cabo estas cuestiones. Si bien no es necesario ni suficiente, al menos ya se ha visibilizado, ya es un tema de discusión, ya se está tomando conciencia al grado de que muchas personas del personal de salud ya están pensando de qué forma lo dicen o demás, y cuando empiezan a caer en ciertas prácticas de que son violentas y que luego en este caso empiezan a tener una serie de demandas o demás, ya sea en este caso por una cuestión de dar un giro y darse cuenta de que a lo mejor esto no era correcto, o en este caso tener más precaución para no hacerlo. Es un tema pendiente en la agenda de salud, pero ya está visibilizado, ya está en las ejes de discusión, ya está en los diplomados y cursos que se dan. Entonces esto yo creo que en muy poco tiempo va a empezar a generar estos frutos y ya es en la Asamblea Legislativa de Diputados de la que acaba de terminar, se quedó en un proyecto y se han hecho foros en el interior de San Lázaro y en el Senado, y ha participado el PUB en estos. Es cosa que se le siga dando seguimiento a estas cosas, pero ya hay muchos grupos que están trabajando esto mal. No sé si les gustaría cerrar sus participaciones con alguna reflexión, o les ofrezco que podemos leer la declaratoria de cero tolerancia contra la violencia hacia la mujer que emitió el día de hoy el Programa Universitario de Bioética. Entonces, si quieren, lo leo y al final dan sus comentarios. ¿Les parece bien? Ok, bueno, pues solo voy a leer el último párrafo de esta declaratoria, donde dice, el Programa Universitario de Bioética se adhiere a la participación académica del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en este día, compartiendo la declaración de tolerancia cero a cualquier forma de violencia hacia la mujer, que se lleve en el interior de las actividades académicas, laborales y administrativas en el interior de este programa, buscando una convivencia basada en la igualdad y equidad de género. En este sentido, repudiamos cualquier tipo de violencia psicológica, emocional, verbal, patrimonial, física, sexual o de otra índole, hacia la mujer y las minorías sexodisidentes, así como también existe un compromiso de no incurrir en cualquier acto o práctica discriminatoria hacia la mujer, motivo por el cual se coadyuvará en los acuerdos y políticas universitarias que tienen como finalidad erradicar la violencia de género, y en lo correspondiente a las actividades académicas que lleve a cabo este programa, participaremos en 1. Lunes por la Igualdad con la Cátedra Universitaria de Bioética sobre cuestiones de género. 2. Se fomentarán cursos y actividades académicas en donde prevalecerá una cultura de prevención de cualquier tipo de violencia y no se aceptará ningún tipo de acción que violente a la mujer. 3. Estaremos en contacto permanente con la coordinación interna y conjunta para la igualdad de género de la Coordinación de Humanidades y la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. 4. Desde las redes sociales de nuestro programa se enfatizará en la temática de género con la realización de infografías que busquen erradicar la violencia de género. Y 5.
Se aplicarán políticas de tolerancia cero hacia la violencia contra la mujer en el interior de este programa. Este párrafo es el último de este documento que firmó nuestra directora, la doctora Paulina Rivero Weber. Esta es la postura de nuestro programa y los escuchamos para finalizar este conversatorio. Perdón que ahorita interrumpí un poquito. No, pues en realidad justamente este comentario, la última pregunta que hacían, precisamente con ella quisiera hacer una reflexión y cerrar, es precisamente que este germen de la violencia, para decirlo de alguna manera, en realidad está tan poderosamente arraigado en las configuraciones culturales que de pronto siempre nos está acechando, ¿no es verdad? Y pues bueno, en realidad con esto quiero decir que nadie está exento de que en algún momento pueda repetir estos patrones. Por lo tanto, parte del ejercicio de la reflexión filosófica es justamente este permanente estar cuidándonos y cuidando a los otros, como bien decía el maestro, el doctor Ángel, ¿no? Digamos, esta cuestión del cuidado, que no es nada más un cuidado de sí únicamente, sino que necesariamente también es un cuidado de cómo me relaciono con los otros y cómo los otros se relacionan conmigo. Y que no es una labor que se acabe de una vez y para siempre, siempre está allí pulsante, siempre está en proceso. Y finalmente, bueno, agradecer este muy importante espacio, sus preguntas y sus participaciones que pues básicamente permitieron que se desarrollara este conversatorio, ¿no? Nada más, gracias. Y bueno, en lo que, ay, perdón, No, doctor Alonso, adelante. sí, y bueno, en lo que a mí respecta, cómo cerrar este conversatorio. Cuando uno habla de filosofía para niños, inmediatamente piensa en Matthew Lipman. Perdón, no se toma en este caso a Anne Margaret, perdón, no se retoma en este caso la figura de Anne Margaret Sharp. ¿Por qué pensar en Hannah? Porque es una forma de visibilizar a una mujer que ha trabajado por este proyecto y que no se le ha dado la importancia. Es un tipo de novela diferente a las de Lipman, que también tiene manuales y que también tiene la estructura, pero en la cual manifiesta desde una postura femenina, desde una postura de la otredad, términos, conceptos y nociones que a lo mejor no quedan arraigados ni claros con Lipman, pero con Anne Margaret Sharp sí. De esta forma, el 25 de noviembre, celebrando este Día Mundial para erradicar la violencia hacia la mujer, consideramos, los aquí presentes, que hacer un conversatorio donde ofrecíamos estas herramientas de filosofía para niños, para niñas, nos permitía en este caso empezar a proponer, a diseñar en comunidad un mundo diferente. Gracias a Liz Villafán, a Andrea García, por el diseño de todas estas plantillas y los identificadores, gracias a David Cifuentes y a Francisco Hernández que hacen posible esta transmisión y a las personas con las que compartí la mesa. Muchas gracias, doctor Alonso. Pues agradecemos la presencia de todos nuestros escuchas, de quienes nos siguieron a través de Facebook. Agradezco muchísimo a los ponentes, las interesantes reflexiones. Su expertise en bioética y en filosofía para niños hizo que se hiciera un conversatorio muy atractivo, muy enriquecedor para todos quienes los escuchamos. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales del PUB, que sigan nuestros eventos, que ahorita están todos a distancia, entonces nos pueden acompañar. Y les invitamos también a que vean nuestros catálogos de libros y que compren las lecturas que estamos editando. Yo creo que les darán mucha pauta para la reflexión. Y bueno, pues agradecerles a todos y muchísimas gracias y buenas noches.